Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos, comenzando una nueva edición del Embudo, como todos los domingos en la pantalla del canal provincial, durante este caluroso ya mes de febrero. La verdad que las alternativas de la política en la Argentina no permiten, más allá de que es una decisión nuestra de muchos años, de seguir con el programa durante los meses de enero, de febrero, donde habitualmente muchos otros envíos se interrumpen, se toman un tiempo de descanso hasta marzo, en algunos casos hasta febrero. Siempre, digamos, la política en la Argentina da alternativas para seguir muy de cerca y prestarle mucha atención a lo que acontece, y por eso la verdad es que hemos tenido un mes de enero con muchísimas situaciones políticas interesantísimas como para analizar y para poder escudriñar qué es lo que viene en la Argentina de los próximos meses, porque si bien hemos ingresado en un año, el 2018, que no va a ser un año electoral, por lo menos no va a haber elecciones en el 2018, sí lo que se está observando es un clima político realmente muy movido, con muchas alternativas e incluso con una creciente tensión, sobre todo ahora con los sectores más vinculados al sindicalismo, pero que esto, por supuesto, tiene su correlato con el resto de la política, porque no hay una cuestión que pueda estar absolutamente ajena a la otra. A ver, vayamos de lo micro a lo macro, digamos, de lo más concreto, de lo más reciente, de lo más pequeño a lo más importante en el sentido de la prolongación de este tipo de conflictividades a lo largo del 2018. Arrancó febrero y la verdad que para el común denominador de los ciudadanos argentinos, de los trabajadores, sobre todo los que viven en Capital y el Gran Buenos Aires, febrero arrancó con aumento de todo, con aumento del transporte, con aumento de los servicios públicos, con aumento de la medicina prepaga, es decir, un incremento generalizado. A eso hay que sumarle los aumentos en los peajes de algunas de las autopistas también urbanas que atraviesan el conurbano y que llegan a la capital federal, con aumentos que se vienen también en la autopista de la capital federal exclusivamente. Es decir, un febrero que arranca con una importante cantidad de incrementos, sumado a lo que ya muchos durante enero tuvieron que soportar como consecuencia, por ejemplo, de los revalúos inmobiliarios y las nuevas tasas municipales de las comunas, que en la gran mayoría, cuando aprobaron su presupuesto y su tarifaria fiscal a lo largo del diciembre del 2017, ya previeron aumentos, la mayoría por encima del 20%. Todos los incrementos están por encima incluso de la pauta de inflación que fijó el gobierno en conjunto con el Banco Central en aquella conferencia de prensa que para muchos fue una conferencia de prensa sorpresiva, fuera, digamos, de los planes anteriores, que fue la que encabezaron el equipo económico del gobierno de Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, donde se anunció la modificación de las metas inflacionarias para el 2018. Antes, cuando se votó el presupuesto, se preveía un 10% aproximadamente. El Banco Central dijo no, imposible 10%, vamos a reformular el número en el 15%. Ahora, la mayoría de los estudios económicos, la mayoría de los economistas que por estas horas opinan sobre el tema, ¿qué dicen? Imposible también el 15%. Es una proyección de difícil cumplimiento. Y si nos atenemos a lo que ha sucedido a lo largo de estos años, bueno, evidentemente en los primeros 2 años del macrismo, la meta inflacionaria que se proponía el Banco Central nunca pudo ser cumplida. De hecho, el año pasado se hablaba de un 15%, 18%, terminó en el 24,8% la meta de inflación. Primer tema central y complejo de la Argentina, el tema del bolsillo de los trabajadores y de los asalariados, y de todos en realidad, porque en mayor o menor medida el tema de los aumentos lo terminan sufriendo todos, en mayor escala, en menor escala, pero todos terminan siendo víctimas de los incrementos, incremento del combustible, del transporte, bueno, todo, aumenta todo, y esto por supuesto tensiona la situación con los sectores gremiales, que ya anunciaron una marcha para el 22 de febrero, la anunciaron la semana pasada en la convocatoria que hizo el gremio de camioneros, Hugo Moyano, y que ya tuvo el respaldo de una importante cantidad de gremios agrupados en la CGT, no de todos, que empieza a tener también acompañamiento en sectores políticos de la oposición. Ya han anunciado que a esa movilización irán sectores vinculados al kirchnerismo. Fotos de otros tiempos que parecían difíciles de encontrar, hoy empiezan a unirse en
por lo menos enfrente del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo del gobierno de Mauricio Macri, no tanto todavía del gobierno de María Eugenia Vidal. Es un tema que en esta situación política y económica de la Argentina no será de fácil resolución. A ver, hay dos teorías que están circulando hoy en el mapa político de nuestro país, y por supuesto esto tiene directa implicancia con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y también en los municipios del conurbano, a donde llegamos con nuestra señal del canal provincial. ¿Por qué digo esto? Porque la tensión política nunca es buena. O sea, por supuesto la política es el arte, como se dice habitualmente, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Siempre hay tensiones en la política porque se juegan intereses. Hay intereses siempre contrapuestos que son producto de generación de tensiones obvias. La política tiene que ver con esto. A veces hay que administrar esas tensiones y eso es lo que debe hacer, por supuesto, con mayor claridad quien conduce una nación, quien conduce el Estado, tanto el Estado nacional como los estados provinciales y los estados municipales. Es decir, administrar las tensiones y los intereses de cada uno de los sectores para poder llegar a los objetivos determinados y más claros que puedan redundar en el beneficio de las mayorías. Este me parece que es un poco el concepto básico de la situación. A ver, lo que se ha mezclado aquí, o lo que se está mezclando es, si se pueden cumplir esos objetivos, los cuales se ha trazado el gobierno de Mauricio Macri, en este gradualismo de reformismo permanente, que la verdad en algunos puntos no se termina de entender muy bien cuál es, porque es cierto que Macri hereda una situación fiscal, económica muy compleja, muy difícil de parte del kirchnerismo, pero claro, ya han pasado 2 años. Y al no haber explicitado con notoriedad y con claridad por consejo de Durán Barba o por lo que haya sido, la verdad que hoy a 2 años ese costo político ya no es tan redituable plantearlo a la herencia recibida, sino sobre todo a lo que se ha decidido hacer con esa herencia. Macri optó por el camino del gradualismo, como se lo conoce, es decir, no un shock inmediato de medidas que hubieran sido realmente muy antipáticas en la sociedad argentina de ese entonces, y optó por ir haciendo modificaciones permanentes. Hoy muchos de los economistas dicen no alcanza con eso. En algún momento va a haber que tomar alguna medida mucho más profunda y por ende mucho más antipática. El tema es que esto genera un conflicto social de una sociedad argentina acostumbrada, en muchos casos, a medidas populistas que cuesta mucho después resolver en la práctica. Porque a nadie, sean kirchneristas, no kirchneristas, ya hayan sido peronistas, no sean peronistas, a nadie le cae en gracia tener que pagar 25% más los servicios. Digo, en el último tramo, ¿no? Porque en lo que va de estos 2 últimos años los servicios públicos han aumentado mucho más que el 25%, le diría mucho más que el 100%, mucho más que el 200%. Si a nadie le cae en gracia eso, sobre todo cuando no hay acompañamiento en cuanto a los incrementos salariales, hay un desfasaje notorio y muy marcado entre lo que son los incrementos cuando se dan salariales con lo que se terminan pagando las cosas. Es verdad que hay un desfasaje macroeconómico y por supuesto, es verdad que las tarifas que se pagaban antes eran tarifas irrisorias y bueno, sí, en función de lo que vale en cualquier lugar del mundo, el transporte, el combustible, la Argentina estaba pagando cifras por debajo de eso, que son medidas de gobiernos populistas que deciden poner el pie sobre las tarifas, poner el pie sobre el tipo de cambio, como para generar esa sensación de que la economía te da la posibilidad de consumir un poco más de lo que realmente podría si los precios fueran otros. En ese intríngulis está hoy el gobierno de Mauricio Macri, tratando de salir de ese atolladero, y en el medio de eso, cuando las noticias además no son gratas, porque esto repercute de manera directa en la imagen del presidente, en la expectativa que tenía mucha gente con respecto a lo que podía llegar a ser Cambiemos, se empiezan a tomar otras medidas buscando el efecto del acompañamiento social. Uno de los grandes temas por los cuales Mauricio Macri ganó las elecciones no fue solo el tema económico, sino fue el tema de haber levantado la bandera de la transparencia. Este fue uno de los grandes puntos. Y la verdad que viene de unos últimos meses el gobierno nacional imbuido en 2 situaciones que han puesto en duda esa transparencia que enarboló Macri como bandera para poder ganar las elecciones primero en el 2015 y después ser ratificado en el 2017. Y son 2 casos muy puntuales. Uno es el de Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, ¿no? Que la verdad ha quedado en el medio de un escándalo como consecuencia de
ese audio que se filtra, donde insulta a Sandra Heredia, que trabajaba en su casa, pero que mucho peor a eso, el descubrimiento posterior que se hace sobre el caso de Sandra Heredia, cuando se conoce que Sandra Heredia en realidad había sido nombrada en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, sindicato que había sido intervenido por la justicia y cuya intervención quedaba a cargo del Ministerio de Trabajo, justamente que conduce Jorge Triaca. Ese fue el punto más grave y central. Después están las discusiones aleatorias, ¿no? Porque ahora la excusa, digamos, que le puso Triaca al presidente en la última reunión de gabinete fue decirle, bueno, ¿sabe lo que pasa? Este audio a cualquiera le puede pasar, es un momento de enojo, pido disculpas por eso. Ese audio fue filtrado por el entorno de Moyano y atribuyen esa filtración a que el abogado de Sandra Heredia es un confeso kirchnerista que además trabaja en el área de legales de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, que conduce el kirchnerista Leonardo Nardini. La sumatoria de por qué se produce esa operación política y entonces la explicación de dónde viene, digamos, la filtración del audio y por quién ahora además patrocina legalmente a Sandra Heredia, además en un reclamo de casi 4 millones de pesos por todo lo que esa situación le generó a ella. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, en un gobierno que levanta la bandera de la transparencia, el ministro de Trabajo decide nombrar extrañamente a su mucama en la intervención del SOMU de San Fernando. Después está el otro tema de cómo se filtra el audio. Obviamente, si al kirchnerismo, a la oposición en este caso, le dejan picando la pelota para que meta un gol, y probablemente la meta, digamos, ¿no? Si meta el gol y utilice eso políticamente. Eso es de manual, no habrá que sorprenderse de aquello. Uno cuando va sobre un sector político espera reacciones de ese sector político, no se van a quedar de brazos cruzados, y mucho menos sectores como el kirchnerismo, que están tratando de ver cómo recuperan parte del poder perdido, porque además tienen sobre su cabeza la cuestión judicial, muy compleja, muy difícil de resolver, y que seguramente tiene destino de cárcel para muchos de los integrantes del kirchnerismo. Algunos ya lo están, con prisiones preventivas que en algunos casos hasta son discutidas, pero pesan sobre ello causas muy complejas, muy difíciles y de casi segura demostración de que se cometió delito con los dineros del Estado público durante los 12 años del kirchnerismo. Ahora, si políticamente le dejan picando una pelota en el medio del área a la oposición, bueno, la oposición va a tratar de meter el gol. Y esto es lo que pasó con el caso Sandra Heredia. Haya filtrado el audio quien lo haya filtrado y esté quien esté detrás de esa maniobra política. Esto está claro. Fue la explicación que brindó el ministro. Pero claro, eso ha lesionado la imagen de Mauricio Macri en el tema de una de las banderas que lo llevó a ganar las elecciones, que fue la bandera de la transparencia. El otro caso, quizá todavía no tan notorio o no tan concreto, digamos, en la opinión pública, ha sido el caso del ministro de Agroindustria, del expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis María Echeverri, que ha tenido que en las últimas horas tomar la decisión de devolver 500.000 pesos de un bono que le había entregado la Sociedad Rural y que estaba por ser inminente un informe del área que conduce Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, muy contundente en contra de la actitud del ministro, como algo que no está dentro de los parámetros ni éticos ni legales. O sea, el gobierno de la transparencia empieza a tener algún tipo de inconvenientes con sus integrantes justamente por esa bandera que tanto ha levantado Mauricio Macri. Allí se explica la determinación y el enojo del presidente por una medida que también está generando algún tipo de polémica y que la verdad yo no sé si resuelve algún tema. Lo que trata es de dar esa imagen de, o por lo menos recuperar algo de esa imagen de decir, aquí no hay privilegios para nadie. De eso se ha encargado Macri y María Eugenia Vidal en las últimas horas, de tallar y de remarcar fuertemente cuando decide Macri primero, y lo copia después el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia, de no permitir que los ministros contraten familiares directos en la administración pública. No hay ahora más lugar para los familiares. Es un tema muy discutible, muy discutible. Es verdad que en los últimos años de la Argentina la sociedad ha visto cómo familiares de políticos han empezado a conseguir cargos en el Estado con dudosa capacidad para poder obtenerlos de otra manera que no sea justamente por ser familiar de. Esta es una realidad. Ahora, también es verdad que está la otra parte de la biblioteca que dirá, ¿y es injusto que un familiar de un dirigente político pueda trabajar en el Estado? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hay que prohibirlo solo por portación de apellido?
Así como es discutible que solo por portación de apellido alguien acceda a un cargo sin concurso, sin ningún tipo de evaluación previa, la pregunta también es al revés, es decir, es injusto, es discriminatorio, es anticonstitucional que alguien pueda acceder a un cargo solo por portación de apellido. Bueno, diversos ejemplos hay para esto, sobran, digamos, la manera de poder discutirlo, pero la verdad es que el gobierno toma esa determinación. Y esto lo toma también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y genera tantas repercusiones, que hasta la hija del ministro de Gobierno, del ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, sale en su cuenta de Twitter muy enojada a plantear su desconformidad por la situación. Habló de Jacinta de la Torre, que trabajaba como secretaria privada de su padre, ministro de Gobierno. En estos casos, la verdad es que ¿por qué no puede un ministro, o un intendente, o un secretario de Estado, nombrar a alguien de su estrecha confianza como secretario privado? ¿Cuál es el problema? Si justamente lo que necesita como secretario privado o secretaria privada es alguien de estrechísima confianza porque tiene acceso a información muy sensible, teléfonos, agenda, reuniones, con quién habla, con quién deja de hablar, a quién recibe, a quién deja de recibir. A mí no me parece que sea algo como para volverse loco que un ministro o un intendente pueda tener de secretario o de secretaria a alguien de su familia que le genera una estrecha confianza en su trabajo diario. Me parece una locura. Por supuesto, claro, llama la atención y genera toda una situación muy particular ver a la hija del ministro de Gobierno escribir en contra de la medida que toma el propio gobierno, donde integra no solo ella, sino su padre. Está claro que eso es así y, por supuesto, genera alguna situación. Pero repito, me parece que nos estamos quedando en una discusión superficial para no ir a la discusión de fondo. Y la discusión de fondo es ¿qué hacemos con el Estado argentino? ¿Qué se hace con el Estado argentino? ¿Qué se hace con la provincia? ¿Qué se hace con los estados provinciales? Si verdaderamente los dineros de la política son gastados como corresponde o son utilizados para otras cuestiones. Porque después, la verdad, es una decisión simbólica que no aplica en grandes cantidades a los recursos que se disponen en el Estado nacional y en el Estado provincial. Esta es otra realidad. Es decir, esta es una decisión, la que toma Macri, la que toma María Eugenia Vidal, de clara intención de recuperar imagen y levantar nuevamente esa bandera de la transparencia y de los no privilegios. Y claro, en esto, la pelea con el sindicalismo también es una pelea donde Macri, por supuesto, sabe que lleva a priori las de ganar en la imagen y en la consideración. No sé si en el terreno de la política y en la calle. Ahí tengo algunas dudas más, porque vamos a tener un febrero muy complejo desde ese punto de vista, no solo con movilizaciones, ya se están sufriendo las consecuencias de los paros bancarios. Jueves y viernes hubo paro del Banco Provincia, la semana que viene también, y además se suma el viernes el paro de todos los bancos de la República, de los trabajadores agrupados en la bancaria. Sergio Palazzo, el secretario general, es, por supuesto, uno de los integrantes del sindicalismo más combativos con respecto al gobierno, de los más cercanos a Cristina Fernández. O sea, este tipo de situaciones han provocado que enemigos anteriores vuelvan a ser amigos. Hablo de Moyano y del kirchnerismo. Distanciados durante mucho tiempo, ahora van a marchar juntos, porque además a esa marcha va a ir Roberto Baradel, el titular del sindicato de SUTEBA. Polémico Baradel, como siempre, ahora de la mano de Moyano, juntos, marchando contra el gobierno. ¿Es un favor que le hacen al gobierno? Y en algún punto sí, porque el gobierno, si logra encarrilar todos estos avatares económicos que realmente golpean y mucho al bolsillo de los argentinos y sobre todo golpean y mucho al bolsillo de los que votaron a Macri y los que votaron Cambiemos, si lograse encarrilar esa situación, por supuesto, tener enfrente a Moyano, a Baradel, a Yasky, al kirchnerismo, sigue siendo una buena opción política de seguir eligiendo Cambiemos. Ahora, el gobierno deberá tener en cuenta que no va a poder eternamente pensar lo que tiene enfrente para poder lavar la ropa propia. Será el momento en que la sociedad argentina empezará a ver con mucha más rigurosidad la marcha del gobierno y cuál es la responsabilidad verdadera. Ya pasaron 2 años, ya no es lo mismo que los primeros 6 meses, ya ni siquiera es lo mismo que octubre del 2017, y esto corre para toda la dirigencia política, no solo para el gobierno, que empieza a observar
cómo estas situaciones nacionales golpean también en los territorios locales, a los intendentes de uno y otro sector, en la continuidad de las obras, en el desarrollo de la política y por supuesto en lo que va a ser claramente, y ya lo está empezando a hacer, la estrategia electoral que empiezan a pensar en el recambio fuerte que será el 2019. Por eso, no extrañarse de escuchar con mucha más frecuencia en el oficialismo la idea de la etapa de la sensibilidad social, del acompañamiento social, y quién mejor que María Eugenia Vidal para encarar esa etapa, la imagen de la gobernadora, si es que Macri no logra repuntar esos puntos de imagen que viene perdiendo en los últimos meses y que en el gobierno confían que lo van a recuperar. Pero si no, está la opción María Eugenia Vidal, está la opción de la sensibilidad social en la figura de la gobernadora y empieza a ser una opción que se va a escuchar cada vez con más frecuencia a lo largo de este año que recién está comenzando, pero que ha comenzado realmente con muchas alternancias políticas. Hago la primera pausa del programa, nos vamos a meter después en algunos temas que tienen que ver con la provincia, con lo local, que todo obviamente está relacionado, porque claro, decisiones nacionales repercuten por supuesto no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en los territorios. Después de la pausa ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard. Magneti Marelli. Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección.
con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a seguir en esta edición del Embudo. Voy a hacer el último comentario con respecto a esta medida de la posibilidad o la imposibilidad de que los familiares directos de los ministros, de los gobernadores, puedan trabajar en el Estado, sean contratados por el Estado. Ya esto ha generado una catarata de reuniones. Y bueno, esto ha concitado, por supuesto, la atención no solo de los medios nacionales, sino también de los medios extranjeros. Esta medida del presidente con la cual arrancó la semana pasada en una conferencia de prensa, después de haber regresado de su viaje por Europa, donde Macri parece que se enoja. Hay una muy buena nota el viernes de Marcelo Bonelli en el diario Clarín, contando algunos pormenores del enojo del presidente, porque dice que en el exterior le va mucho mejor de lo que después termina encontrando aquí en la Argentina. No es nuevo, hace tiempo que se dice que a Macri donde mejor se mueve, donde mejor se siente es en el territorio o en el ámbito internacional y no tanto en el local. Y que cuando viene a la Argentina, todo lo bueno que hablan de nuestro país afuera no lo ve reflejado ya ni siquiera en el integrante de su propio equipo. Habla en esa nota muy interesante, como todos los viernes, del enojo de Macri con Triaca, del enojo de Macri con Echeverri y del enojo de Macri porque siente que hay ministros que no lo acompañan como debieran acompañarnos en este proceso de transformación. Vamos a meternos en estos 2 minutos que vienen. Le quiero mostrar la nota que nos han realizado para que demos nuestra opinión acerca de lo que ha sido esta decisión de Macri, en este caso en la cadena colombiana para toda América Latina y los Estados Unidos, NTN 24. Lo vemos. En Argentina comenzaron las reuniones o renuncias luego de la decisión del presidente Mauricio Macri de emitir un decreto que prohíbe a los funcionarios tener familiares trabajando dentro del gobierno. Entre las dimisiones está la del hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tenía un cargo en una secretaría. En Buenos Aires saludamos con el tema Federico Juanto. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? La medida ya anunciada por el presidente Mauricio Macri en el día de ayer, sobre todo en el punto que dice que los familiares de los ministros no podrán ejercer un cargo en el Estado, ya empiezan a surgir efecto. Las hermanas del ministro de Trabajo, estamos hablando de Jorge Triaca, quien tienen cargos políticos, ha renunciado a sus funciones, como así también el de otros ministros. Pero para hablar de este tema, para tomar sobre todo en cuenta de cómo ha sido la reacción y cómo toman en cuenta la medida impuesta por el presidente Mauricio Macri, estamos con Sebastián Dumont, quien es analista político, para comentarnos, Sebastián, cuál quiso ser el mensaje o cuál fue el mensaje de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que estas funciones eran cargos que había dispuesto el propio presidente Mauricio Macri, sobre todo en este punto de que los hermanos o familiares tendrían que dejar sus cargos políticos, por lo menos en el Estado Nacional. Muchas gracias por recibir. No, gracias a ustedes. Bueno, claramente es una decisión vinculada a generar un efecto en la opinión pública. No deja de ser una decisión, una medida sana, porque por supuesto mucha gente ve con buenos ojos la posibilidad de que los familiares no tengan los privilegios que quizá no tengan otros que no lo son para acceder a cargos del Estado por fuera de los concursos o de la manera en que habitualmente se debe realizar el ingreso de una persona a un Estado nacional o a un Estado provincial. Muchas gracias. Gracias. Tengo que decir que esto ha sido un mensaje, más que nada, del presidente Mauricio Macri hacia la sociedad. Todavía no se ha informado en el boletín oficial, espera que sea en el próximo mes de febrero, y ahí empezarán a regir las distintas medidas que ha anunciado de austeridad, como así lo llamó el propio presidente Mauricio Macri. Bueno, con esto cierro el capítulo familiares en el Estado. Ya di mi opinión largamente. Creo que es una medida que trata de buscar el impacto en la opinión pública. Me parece que no resuelve ningún problema de fondo. Sí pone el tema en la discusión, ¿no? Sí pone el tema otra vez en el tapete y por lo menos lo pone en la agenda. Si es para desviar la atención sobre otros temas más sensibles, eso será una cuestión que seguramente ustedes que están del otro lado también ayudarán a concluir o por lo menos a sacar las conclusiones del caso. Nos vamos a meter en la pausa, una nueva pausa, y en el próximo bloque prometo contarles
pormenores y detalles políticos de diversas cuestiones que tienen que ver con la situación de los municipios en esta región de la provincia de Buenos Aires. Ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Bueno, vamos a introducirnos entonces en temas que tienen que ver con la política, por lo menos local o regional. Ustedes saben que al ritmo de lo que sucede en la nación y lo que sucede en las provincias están los municipios. El primer impacto de la medida que ha tomado el gobierno de que los familiares no puedan ser parte del gobierno ha repercutido de manera diferente en los municipios. Muchos de los municipios vinculados a Cambiemos, que tienen intendentes de Cambiemos, han salido rápidamente a expresar de manera pública que van a adherir a esa medida. El primero de ellos ha sido Diego Valenzuela en 3 de febrero,
que dijo, bueno, vamos a adherir, el municipio va a tomar esa misma determinación. Claro, Diego Valenzuela ya, por ejemplo, su mujer, que trabajaba en el Estado provincial, es ahora senadora de la provincia de Buenos Aires. A muchos les sorprendió la actitud que tomó el intendente de Escobar, por ejemplo, Ariel Sujarchuk, siendo del peronismo, que diga, bueno, yo voy a acompañar esa medida que toma el presidente y voy a tomar en Escobar la misma determinación, que los familiares de los funcionarios, ninguno pueda estar en el Estado. Claro, Sujarchuk antes se encargó, en su momento, de armar la lista, cuando armaron la lista de diputados nacionales, de poner a su mujer, Laura Russo, como diputada nacional, pero ahora se suma a esa decisión de Cambiemos. Me contaban en Escobar, hace unos días atrás, que es muy sugestivo lo que consideran un acercamiento que viene teniendo Ariel Sujarchuk con el gobierno nacional y provincial, con Cambiemos, definitivamente con Cambiemos. Ustedes saben que en Escobar, bueno, la figura fuerte de Cambiemos es la familia Costa, ¿no? Su padre, Roberto Costa, que es senador y presidente del bloque de senadores de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y su hijo Leandro, que es concejal, que fue el candidato de Cambiemos a intendente en el 2015, que volvió a ser quien encabezó la lista de Cambiemos en el 2017. Hay una situación política en Escobar para seguir de cerca, porque claro, el intendente no tiene mayoría propia en el Consejo Deliberante, aunque él diga que sí. ¿Y por qué él dice que sí? Y bueno, porque en términos formales, cuando entran los concejales nuevos el 10 de diciembre del 2017, después de las elecciones de octubre, la posibilidad de conducir el Consejo Deliberante quedó en manos de alguien que ingresó en la lista que armó Sujarchuk. Pero claro, esa persona, esa nueva presidenta del Consejo Deliberante, en realidad políticamente no le responde a Sujarchuk. Le responde al ex intendente de Escobar, Sandro Guzmán, que ha dejado de ser diputado en diciembre, pero que no ha bajado las banderas de seguir haciendo política en Escobar. Es más, hay ya mediciones de quiénes son los actores preponderantes de la política escobarense para los próximos tiempos, y bueno, Sandro Guzmán sigue teniendo un valor importante en la sociedad escobarense, como lo tiene, por supuesto, el intendente, como lo tiene Costa, es decir, son los actores políticos que hoy tienen relevancia a la hora de la opinión pública de Escobar. Así que es muy interesante para seguir de cerca porque, digamos, cuentan que la situación política de Ariel Sujarchuk no es de las más cómodas, más allá de que ganó las elecciones por escaso margen, pero que las ganó, que ha decidido conducir el Partido Justicialista y ser el primer congresal del Partido Justicialista, pero no es tan cómoda la situación política, me cuentan, por información que hemos estado recabando en las últimas horas, tan cómoda la de Ariel Sujarchuk en Escobar. No es tan cómoda por estas razones que les estaba planteando. Y entonces hay quienes dicen, o les llama la atención, que el intendente esté tomando algún tipo de acercamiento a Cambiemos. Vaya a saber uno por qué. La primera decisión clara y notoria ha sido la de seguir los pasos de Cambiemos en cuanto al tema de los familiares en el Estado. Intendente peronista que toma la decisión de adherirse a eso. Después está la otra grieta entre los intendentes, sobre todo del peronismo, que es la grieta de quienes adhieren o no al pacto fiscal que propuso Vidal y que se votó en diciembre en la legislatura bonaerense. Más o menos, para explicarlo rápidamente, el pacto fiscal es un pacto entre los municipios y la provincia por las cuales los municipios se comprometen a cierta cantidad de decisiones administrativas, como por ejemplo no engrosar la planta permanente, mucho menos hacerlo en los últimos años de cada gobierno para no traspasarle al próximo intendente, si cambiara el intendente, toda esa carga de personal, no comprometerse a no aumentar los gastos corrientes por encima de ciertos índices. Es decir, hay una serie de cuestiones que los intendentes se comprometen en ese pacto fiscal y a cambio, por ejemplo, logran que la provincia les dé el aval para, por ejemplo, endeudarse para realizar obras públicas, para tomar créditos, para tomar leasing. Es decir, hay una contraprestación por esta decisión de hacer una especie de pacto fiscal, así como los gobernadores se comprometieron con el gobierno de Macri, los intendentes lo mismo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No todos los intendentes del peronismo están convencidos de esa aprobación. De hecho, ya está pasando. Estamos teniendo esa grieta entre los intendentes peronistas. Hay intendentes que decidieron hacerlo. Aquí en la zona, por ejemplo, Mario Illi decidió que se va a sumar
al pacto fiscal. En el caso de otros intendentes del peronismo, como el caso de Musi en Berazategui, dijeron que sí. Otros están dudando, creen que no es lo que debiera suceder, que hay independencia municipal, no se sabe todavía Malvinas qué va a ser, por ahora no lo firmó. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista, tampoco, y además hay un correlato con el último documento que se elaboró en la primera reunión del Consejo Provincial de Justicialismo que se desarrolló a finales de enero en Costa del Este, donde el peronismo pone un acento crítico muy fuerte sobre esa idea de Vidal de avanzar en un pacto fiscal. Es una crítica fuerte que hace. Evidentemente, no todos los intendentes peronistas están de acuerdo con esa crítica porque muchos han adherido, otros no. Ahí hay una grieta entre los intendentes del peronismo que nosotros adelantamos allá por el mes de enero, cuando comenzaba enero, que iba a pasar, y está pasando, y está pasando. Esa grieta dentro del peronismo es la misma grieta que imposibilita por ahora la idea de una unidad mayúscula o mucho más sólida de lo que hasta aquí se ha podido lograr, que quizá ha sido mucho, pero todavía, por supuesto, insuficiente como para poder pensar en que muchos dirigentes dejen de lado apetencias personales en función de una unidad mayúscula que pueda por lo menos poner un obstáculo político serio al gobierno de Cambiemos. Ha sido criticado Gustavo Menéndez en esa labor, por ejemplo, de reunirse con Sergio Massa. Esto se vio reflejado en la reunión que se produjo en Costa del Este, pero que sin embargo logró una mayoría de presencias para que pueda sesionar el Consejo Provincial. Los sectores más duros que han quedado un poco fuera de lugar en esta historia son los más vinculados al ultracristinismo. En este caso, Fernando Espinosa de La Matanza, Verónica Magario, que justamente han sido los primeros de los intendentes o de los sectores políticos vinculados a los territorios en decir: acompañamos la marcha de Moyano el 22. ¿Qué va a hacer el peronismo de la provincia? Por lo menos de manera orgánica, no va a haber un pronunciamiento antes, por lo menos antes del 20 de febrero, que es cuando está convocada la próxima reunión del Consejo Provincial, que se va a juntar todos los meses en algún lugar. Ya fue la primera, la segunda es el 20 de febrero. La información que tenemos nosotros es que ese día el peronismo decide si acompaña o no la movilización de Moyano, que promete ser multitudinaria por las calles de la capital federal. Pero si ya algunos integrantes del peronismo dicen: nosotros vamos a ir. El primero de ellos fue Fernando Espinosa, un poco ratificando esta grieta que, por un lado, los muestra unidos en algunos casos, por otro los muestra separados, con una dicotomía que será permanente a lo largo del tiempo, y es Cristina Kirchner, ¿no? El rol de Cristina en todo este andamiaje, si podrá o no ser factor de unidad o volver a ser factor de división en el peronismo. Estos son los temas que hoy están circulando en la provincia de Buenos Aires. Se viene la discusión paritaria docente. En este tiempo Vidal anunció mejoras para las escuelas, para los comedores escolares, pero todavía no se sentó a discutir la paritaria docente con los gremios, en este caso con el Frente Gremial, con SUTEBA, que Roberto Baradel sí ya tiene una posición muy crítica para con Cambiemos, de hecho va a acompañar a Moyano en la movilización. Es decir, son juegos de tiempos políticos y también un poco un juego de la imagen, ¿no? Es decir, a Vidal le va a seguir dando réditos políticos enfrentarse a Baradel, que encima ahora está aliado a Moyano. Todo un combo que en términos de imagen le puede generar a la gobernadora todavía algún rédito político. Bueno, vamos a hacer la última pausa y ya nos estamos despidiendo en el próximo bloque. Ya venimos. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Plazas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires provincia, entre todos podemos más. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce.
Constructora Grupo 4. Excelencia en construcción y emprendimientos urbanos. Desarrollamos productos de altísima calidad y terminaciones de obras. Accede a tu vivienda 100% financiada, sin anticipos y en 60 cuotas fijas en pesos. Consultar por nuevos emprendimientos. Constructora Grupo 4, líder en emprendimientos urbanos. Comunicate al 5292-2238 o al 4978-8723. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, vamos a meternos en este último bloque en algunos temas que también nos han quedado pendientes de la política. Generó mucha repercusión una foto que trascendió en el verano, en enero, en Pinamar, con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y presidente del Partido Justicialista, y el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Se generó mucha especulación en torno a por qué se reunían, qué podía pasar a partir de esa reunión. Algún medio por allí dijo que en realidad Cariglino estaba hablando con Menéndez la posibilidad de un regreso al Partido Justicialista para ir a una interna. Lejos de eso, la información por lo menos que tenemos nosotros es que de eso no se habló en esa charla entre dos viejos conocidos, porque tanto Gustavo Menéndez como Cariglino se conocen de hace muchísimo tiempo. Es sabido en el mundo de la política que durante muchos años uno de los hombres que sostuvo políticamente a Gustavo Menéndez con mucho apoyo, con mucho respaldo político, ha sido justamente el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, que fue uno de los que estuvo con Gustavo Menéndez, y Gustavo Menéndez lo acompañó cuando en el 2011 Menéndez fue candidato a intendente de Merlo en la lista de Duhalde. ¿Se acuerdan? Cariglino fue en Malvinas candidato de Duhalde, ganándole el distrito al Frente para la Victoria, y Gustavo Menéndez en ese momento lo acompañó en ese espacio político, siendo candidato en Merlo de la lista de Eduardo Duhalde. Por eso, en este sentido, cuando lo vinculan a Menéndez con el kirchnerismo, la verdad que es una vinculación sesgada, porque la verdad es que a lo largo de los años, antes de llegar a ser intendente de Merlo, Gustavo Menéndez les diría que no tuvo ningún momento de kirchnerista. En el 2011 fue candidato a intendente por la lista del peronismo con Duhalde. En el 2013, Cariglino va al Frente Renovador cuando se arma el Frente Renovador con Massa. Gustavo Menéndez lo acompaña en ese trayecto político y es candidato en Merlo por el Frente Renovador con Massa. De hecho, fue el propio Massa el que lo termina expulsando a Menéndez cuando en aquel famoso asado arregla la incorporación de Raúl Otacé al Frente Renovador y tiene la delicadeza, entre comillas, de ningunearlo en una conversación telefónica que estaba siendo grabada por el propio sector del intendente que lo acababa de acompañar en el acuerdo. Es decir, los mismos seguidores de Otacé lo estaban grabando a Massa, donde Massa hablaba con un periodista y le decía un tal Méndez. Bueno, eso provocó, por supuesto, la rápida salida de Gustavo Menéndez del Frente Renovador y la posibilidad de sumarse al Frente para la Victoria, no sin condicionamiento de parte de los máximos líderes del Frente para la Victoria, que le dijeron: mirá que igual vas a tener que competir con Otacé, que después decidió irse del Frente Renovador para volver al Frente para la Victoria. La historia que vino después es conocida. Menéndez le gana la primaria a Raúl Otacé y después termina ganando las elecciones que lo ponen como intendente de Merlo y ahora presidente del Partido Justicialista. Así que Cariglino y Menéndez son dos viejos conocidos. Cariglino salió inmediatamente a ratificar su acompañamiento y su alineamiento a Cambiemos. Lo ha dicho claramente, dijo: yo acompaño la transformación que está haciendo Macri y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en las últimas elecciones, Cariglino claramente participó en Cambiemos. No fue candidato él, fue candidato Maximiliano Cariglino, pero está claramente alineado y apoyando a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Así que eso quedó para el terreno de la especulación política. Fue una reunión de dos viejos conocidos de muchos años de la política que quizás no venían hablando tan seguido en el último tiempo. Ha habido otras noticias, por supuesto, que generaron algún tipo de tensión política en el mundo de la región. Uno de los casos fue el cruce público, ¿no?, que tuvieron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y el gerente de programación de Radio Mitre, del Grupo Clarín, Guido Valeri, a propósito de un tuit
que publica Guido Valeri, donde da información de una supuesta relación del intendente de Malvinas Argentinas con uno de los detenidos en un operativo de la DEA y del Ministerio de Seguridad y de la Policía Federal en Malvinas Argentinas, en el Olivos Golf Club, donde desbaratan una banda de narcotraficantes muy importante, ¿no? Guido Valeri hace un tuit donde da información que supuestamente el intendente de Malvinas, Nardini, tenía alguna relación con uno de los detenidos. Nardini rápidamente le contestó, dijo que estaba mal informado, que no había sido chequeada la información y que no había mucho más para aclarar. Pero esto generó algún tipo de tensión política, por supuesto, en este verano, que ha tenido varios de estos capítulos y que por ahora no sabemos cómo continúa. Sí sabemos que hay avances en la justicia en la investigación de esta banda, que ha tenido mucha repercusión mediática a propósito de, parece haber sido una banda buscada durante bastante tiempo y con seguimiento ya no solo de las autoridades locales, sino también de la propia DEA norteamericana. Algunas de las cuestiones que estuvieron dando vuelta en estas últimas horas en la política de la provincia de Buenos Aires y en este caso particular de la región. El otro que ha sido protagonista, digo, no para bien, sino también muy criticado, fue el intendente de General Rodríguez, Darío Cubar, cuando manifiesta Cubar trasciende con este tema del decreto antinepotismo, que tiene nombrado Cubar 12 familiares, no uno o dos, 12 familiares en la municipalidad de General Rodríguez. Les recuerdo que Cubar es el único intendente del conurbano que perdió las elecciones siendo de Cambiemos en el 2017 y que está internamente cuestionado, aunque en enero ha tenido dos respaldos: el respaldo de María Eugenia Vidal, yendo a hacer una recorrida con él. También ha sido respaldado por el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, que ha ido con Cubar a inaugurar un área de salud, ¿sí? Pero está mirado con lupa Darío Cubar, porque tiene que resolver no solo la cuestión de sus familiares dentro de la municipalidad ahora, sino también cuestiones políticas donde la oposición está juntándose en el Consejo Deliberante para hacer algunos planteos bastante duros con respecto a la administración que viene llevando en estos primeros 2 años el intendente de General Rodríguez. En José Cepaz volvió Mario Viggi, volvió de su viaje a China, donde ha cerrado algunos acuerdos importantes. Hay que observar también allí algunos movimientos políticos de José Cepaz, donde por supuesto en los próximos meses se van a ir dando algunas situaciones que tendrán que ver con ese reordenamiento interno, con estas nuevas figuras que van apareciendo, digamos, en el manejo de algunas cuestiones. Hay un nuevo presidente del Consejo Escolar, que es Pablo Castro, de la línea de José Pérez. Habrá que ver y seguir muy de cerca cómo sigue el tema de las empresas proveedoras de comedores escolares en José Cepaz, quiénes están atrás de esas empresas, si van a seguir siendo los mismos, si van a seguir prestando buen o mal servicio. Me parece que hay un montón de cuestiones que hay que seguir de cerca en esta nueva conducción del Consejo Escolar de José Cepaz. Bueno, estamos llegando al final del programa de esta noche. Nos vamos a reencontrar con ustedes, Dios mediante, la próxima semana en una nueva edición del Embudo. Como siempre les digo, pueden seguirnos a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto también en nuestro sitio de internet, elembudo.tv, y también en aquellos portales donde suelen publicar las notas que escribimos, sobre todo de los panoramas políticos de la provincia de Buenos Aires. Hablo de, por ejemplo, el muy buen sitio Urgente 24. Así que nada más de nuestra parte, gracias por habernos acompañado, que tengan una buena semana. Recuerden que el próximo jueves y viernes hay paro del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que el viernes que viene hay paro de los bancarios y que estamos a las puertas, o estaremos a las puertas, de un fin de semana largo de carnaval. Y esto puede complicar seriamente la posibilidad de obtener efectivo, dinero, hacer movimientos. Así que para ir previéndolo a lo largo de estos próximos días. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena jornada, que terminen bien este domingo y una buena semana para todos. En cualquier momento pueden volver a ver este programa en nuestro sitio de internet, elembudo.tv. Gracias y hasta cualquier momento. Chao. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.